Proverbios capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y en el 31 dice también: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Importante cómo el Señor llama bienaventurado al que tiene misericordia de los pobres y le dice, lo honra al Señor, pero dice que aquel que oprime al pobre, aquel que no hace el bien, no tiene misericordia, deshonra su nombre, ¿cierto? Seguimos hablando de los contrastes en Proverbios. Tenemos una persona que no es misericordiosa, una persona que no es dichosa en el gozo que Dios da, porque no ve a su prójimo con misericordia, no ayuda y no favorece al prójimo. Pero por otro lado tenemos aquel que teme al Señor, aquel que entiende que Dios es su creador, aquel que entiende que la obediencia, la disciplina, el amor y la piedad con el necesitado son las que van a hacer un sacrificio mucho mayor ante los ojos de Dios que cualquier otra cosa que podamos hacer frente a nuestro Señor, a nuestro Creador. Entonces, estas segundas personas, esta segunda clase de personas son aquellas bienaventuradas, dice la palabra, las llama bienaventuradas. El bienaventurado es el gozoso, el que está pleno en el amor del Señor, porque sabe que Dios está con él, porque sabe que Dios le acompaña en su camino. ¿Recuerdan el camino? El camino tiene que estar con esa compañía y bendición del Señor en todo lo que uno hace, pero para hacerlo tenemos que ser caminantes en obediencia, caminantes en disciplina y piedad con el necesitado. Nuestra confianza y nuestra honra al Señor se muestra también en la misericordia que tenemos del otro, de aquel que quizás no siendo igual a mí en fortaleza o igual a mí en debilidades, sino que tiene carencia, que tiene aún más debilidades que yo. Aquel que necesita entender quién es Dios, el afligido, el abatido, el manso, necesita también que yo que amo al Señor llegue a Él mostrándole ese amor de Dios. Dice Proverbios: bienaventurado, cuán dichoso, cuán feliz, cuán prosperado será aquel que hace misericordia con su prójimo, aquel que hace bien, el que no erra contra su prójimo. Este término aquí también implica delincuencia, errar, el ser delincuente en medio de no hacerle el favor a otro, de no hacerle la misericordia a aquellos a quienes Dios nos ha enviado. Parte de esa honra que damos al Señor es el darle gloria a Él, el exaltar su nombre, hacer entender a otros quién es Él como nuestro Señor, como nuestro Creador, que es dueño del universo y de la tierra, ¿cierto? No soy yo, no soy la hija de Dios que todo lo tiene, sino es el Señor que en su misericordia conmigo me lo ha dado y asimismo yo la extiendo a otros. Este es un tiempo en donde hemos tenido que aprender y tendremos que seguir aprendiendo a ser bondadosos. Tenemos que seguir aprendiendo a honrar más a nuestro Creador, a dolernos con el oprimido, a dolernos con el débil, a favorecer a otros, quizás en medio de tanta situación que se está dando, y no solamente en lo material, en lo espiritual, en lo emocional. Hay muchos que están en un nivel de desesperanza y nosotros tenemos que mostrarles a ellos la esperanza, la misericordia de Dios. Es parte de lo que nosotros como seres humanos tenemos que hacer delante de Dios, y Dios nos llama honorables, nos llama ilustres en medio de esta, es decir, mi nombre
mi nombre no es recordado, es desechado si yo erro, si yo no beneficio a mi prójimo, si yo no me permito extender la misericordia de Dios.